Una vez, James Spurgeon, el abuelo del famoso Charles Spurgeon, Spurgeon en español, invitó a su nieto a predicar a su iglesia. James, el señor mayor, el abuelo, era pastor de una iglesia independiente. Invitó a su nieto, que ya era famoso, y cuando él venía, el abuelo dijo: aquí viene mi nieto Charles. Él predica el evangelio mejor que yo, pero él no tiene un evangelio mejor que predicar. Entonces yo aquí les puedo decir con honestidad, sin pretender ninguna humildad, que su pastor predica el evangelio con mucho más erudición, unción, sabiduría, conocimiento y poder que yo. Pero él no tiene un evangelio diferente al mío, en eso somos iguales. Para hablar de ese bendito evangelio, les pido que vayamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. En esta época yo sé que la gente va a sus Biblias, pasa las páginas y otros van a sus aparatos. Lucas 18, versículos 9 al 14. Leo de la versión Reina Valera 1960. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: sé propicio a mí, Dios, el pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y así lee la palabra de Dios. Este pasaje aparece en un contexto en el Evangelio de Lucas, que si nosotros lo leemos como normalmente leemos nuestras Biblias, lo separamos por versículos y vemos que Lucas primero empieza con la historia de una viuda desvalida que recibe justicia de un juez injusto. Después viene nuestra parábola. Después de la parábola viene el pasaje donde el Señor se molesta con los discípulos porque no permitía que le trajeran los niños a él. Después de eso aparece el joven rico, un muchacho bueno que guardaba la ley. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ese es el visitante ideal que venga. Pastor Otto, ¿qué hay que hacer aquí para heredar la vida eterna? Contentos los hermanos, venga, vamos de una vez a hacer la oración del pecador y a bautizarlo. Yo sé que aquí no lo hacen, pero en muchas iglesias lo hacen. Candidato perfecto, pero sucede que no, que él no es digno de la vida eterna. Y el Mesías anuncia su muerte a sus discípulos. Algo que los discípulos no estaban esperando, porque el Mesías se supone que, de acuerdo a los profetas, iba a ser un paladín, un guerrero conquistador que los liberaría del yugo opresor y los levantaría como un estandarte a las naciones. No entendían las profecías. Y finalmente un ciego, Bartimeo, irrita a la multitud voceando, pidiendo misericordia. La multitud se molesta con él, pero el Señor se detiene. Y le dice: ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, que recobre la vista. Vete conforme a tu fe. Y uno lee eso rápido, porque uno lee la Biblia rápido y a veces está bebiéndose el café y comiéndose el pan y ni se acuerda de lo que leyó. Pero si uno presta atención, Lucas está llamando la atención de su lector, en este caso su amigo Teófilo, para que él considerara los contrastes del Evangelio, la paradoja y la tensión que hay en el Evangelio. Si uno no lo lee como normalmente lo leemos en nuestras Biblias, sino siguiendo el pensamiento de un rabino, y aunque Lucas era médico, pasó muchos años viajando y escuchando las enseñanzas de un rabino convertido, un maestro de sabiduría oriental, judío, llamado Saulo, que se convirtió y se hizo predicador del Evangelio.
Y ellos no predicaban como nosotros estamos acostumbrados. Ellos predicaban usando figuras y contrastes y paralelismos. Y si uno lee el texto imaginándose a Lucas tratando de enseñar como enseñaba Pablo, pues uno ve que Lucas hace una especie de sándwich en ese capítulo. Pone la tapa de arriba del sándwich, la viuda y el juez injusto. La tapa de abajo del sándwich, Bartimeo, que molestó a la multitud pero llamó la atención de Jesús. Dos desvalidos reciben justicia, y en el medio lo que hemos comentado, pero con un contraste extraño. El fariseo, el maestro de Biblia, no va a su casa justificado, sino el publicano. Los niños que irritan a los discípulos con sus padres son a quienes Jesús dice: no dejen los que vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos. El joven rico, piadoso, bendecido materialmente, porque además era rico, ese no puede heredar la vida eterna. Los discípulos, que eran unos erráticos, a veces perdidos, esos sí van a heredar la vida eterna, y en el reino de los cielos recibirán 100 veces más de lo que han dejado. Es completamente al revés. Dice alguien de esa parábola, para hablar de esos contrastes del evangelio y de que en el evangelio las cosas no son como parecen. John Rittenberg ha escrito: esta parábola presenta a uno que se aplaudía a sí mismo porque guardaba la ley versus un cobrador de impuestos que se humillaba. Es un buen contraste. Otro llamado Martin Collins dice: la intención de Jesús con la parábola es reprender la justicia propia y también reprender a los que confían en sí mismos y menosprecian a otros. Y alguien llamado Warren Whitby dice: uno de los dos estaba engañado acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque se creía acepto frente a Dios por las buenas cosas que hacía y por las malas que dejaba de hacer. Entonces, cuando uno mira la parábola, dice: aquí hay algo raro, aquí hay algo diferente. Y el propósito de la parábola, Lucas mismo nos dice, así es fácil, cuando alguien presenta una parábola y te dice: mira, este es el propósito. Y Lucas hace una nota editorial: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les dio también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Hay personas que efectivamente confían que están bien delante de Dios. Yo no sé si eso se ve hoy en día, pero cuando yo era muchacho, se veían esos camiones plataneros en la carretera o autobuses que decían: mi propio esfuerzo. El orgullo de esa persona, de que ese camión él lo había pagado con su esfuerzo. Y hay personas que actúan así delante de Dios. El Salmo 73, escrito por Asaf, los describe con lenguaje poético: con su lengua pasean la tierra. Se jactan de grandes cosas. Porque hay personas que en efecto se sienten tranquilos en su conciencia. Y uno tiene ese tío, ese abuelo, o ese familiar, o ese vecino: no, yo estoy tranquilo, yo me puedo morir tranquilo porque yo tengo mis cuentas claras con el de arriba. Lucas dice: mira, 2 hombres fueron al templo a orar. Ellos menosprecian a otros, se consideran moralmente superiores. Y un día, después de más de 40 años leyendo la Biblia, yo dije: ay, pero ese soy yo. Yo no soy el que se humilla, yo soy el fariseo. En estos días invité a unos amigos de la infancia a mi casa. Son amigos a quienes yo les predico el evangelio todas las semanas, porque me piden un sermón que se los tengo que enviar. Y ay de mí si no lo envío. Invité a algunos de ellos a mi casa y empezaron a hablar cosas que no conviene repetir. Cosas realmente desagradables sobre sus pecados y su vida. Algunos contando su vida pasada. Al otro día, mientras oraba por ellos, empecé a llorar. Pero no por ellos. Lloraba por mí. Porque me vi escuchando a esos amigos cómo yo me sentía moralmente superior a ellos. 41 años profesando la fe, casado con la misma esposa,
tranquilo siempre en mi barrio, nunca hice nada malo, una vida limpia. Mira estos amigos. Jesús dice, o Lucas dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les dio esta parábola. Una pregunta, yo no conozco a nadie aquí, o a muy pocos, al pastor, a Rogers un poquito, que hemos hablado. ¿Les ha pasado eso? ¿Alguna vez se han sentido que están tranquilos por los frutos de su fe? Pastor, tengo dudas de la salvación, pero viendo los frutos de mi fe y mi santificación, me quedé tranquilo. ¿Les ha pasado que a veces no tienen paciencia con los débiles en la fe? A veces van al pastor, pastor, pero es que yo no entiendo a fulano o a fulana. Tienen 15 años en esta iglesia y no crecen. No son como yo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, Jesús les dio esta parábola. Y hay un contraste en la parábola. Mi tercer punto, los bautistas predicamos 3 puntos. El contraste de la parábola es uno y el mismo, yo se lo voy a repetir de 3 formas diferentes, pero es lo mismo lo que le estoy diciendo. El primer contraste es que el devoto piadoso fue rechazado y el despreciable fue recibido por Dios. Y eso uno lo lee rápido porque tenemos años leyendo la Biblia y siempre pensamos que el bueno en la Biblia somos nosotros. Cuando lean su Biblia, recuérdense, el bueno en la Biblia es Jesús. El libro es acerca de Él, no es acerca de nosotros. Cuando uno relee la parábola, dice, no, un momento. ¿Quién era el fariseo? Uno lee eso rápido. Yo siempre pensé que los fariseos eran, no, esos son los otros, los de las otras iglesias o los de otras denominaciones. No, un momento, ya descubrí que el fariseo era yo. Y me asusté, me perturbé en mi alma. Yo dije, pero el fariseo soy yo. El fariseo era el separado. Desde la época de Esdras y Nehemías, o después de la época de Esdras y Nehemías, esto fue un grupo que se formó para preservar las escrituras, para preservar la sana doctrina, para preservar la gloria del nombre de Dios, para que Israel jamás cayera en los pecados que lo llevaron a la deportación o a las deportaciones de Asiria y de Babilonia. Y las de Babilonia fueron 3. Los fariseos eran los buenos de la película. Eran estudiosos de las escrituras. Extendían los flecos de sus mantos. ¿Han leído eso en Mateo 23? Sí, porque había una parte en la ley que decía que uno tenía que hacerle flecos a los mantos para cuando estuviera en la calle trabajando, viendo el fleco, se acordara de la ley de Dios. Entonces ellos hacían flecos largos para siempre recordar la ley de Dios. Y se amarraban cajitas, filacterias, con porciones de la palabra de Dios, para tener la palabra de Dios en el corazón. Yo me imagino que uno iba a la casa de un fariseo y estaba llena de versículos, las paredes, y buenos libreros con buenos libros, porque amaban las escrituras. Y además eran meticulosos, observaban las escrituras con tanto cuidado que hasta escribían manuales y prácticas de cómo guardarla mejor. Directorio cristiano. No estoy hablando mal de Richard Baxter, pero tenían esas tradiciones talmúdicas. Ellos guardaban el día del Señor, por ejemplo, y tenían cosas curiosas. Tenían un límite de cuánto podían caminar el día del Señor. No me acuerdo si eran 500 metros o algo así, era un monto pequeño. Pero si ellos caminaban 500 metros, hoy ahora no puedo caminar más. Cogían una piedra. Y decían, esta piedra es mi casa. Así que como ya está en mi casa, puedo caminar 500 más. Y así le daban la vuelta al país. Porque ellos querían ser meticulosos guardando la palabra de Dios. Eran además quienes enseñaban en las sinagogas. Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que les digan que hagan, háganlo. No hagan conforme a sus obras, pero hagan lo que ellos dicen. Eran estrictos. Se conocían en la ciudad por sus rostros demacrados, porque ellos mostraban sus ayunos, hacían largas oraciones por pretextos. En esos cultos de oración, ese hermano o esa hermana que ora,
Y mientras el hermano ora o la hermana ora, uno está en el corazón, ay Señor, perdóname, que acabe, Señor, por favor. Porque oran y oran y oran y no dicen nada. Esos eran los fariseos. Contaban bien. El pastor Otto dice, usted ha orado 15 minutos. Pastor, yo sí oré mis 15 minutos. No se lo diga al pastor, ore. Ore delante de Dios. No es para que nadie lo sepa. Marque su calendario y hágalo, pero es para Dios que lo hace. No, pero el fariseo lo hacía y quería que se supiera. Donaban grandes sumas de dinero. Impresionaban sus ofrendas. Entonces, por supuesto, los fariseos eran los evangélicos del pueblo. Y el publicano no es el cobrador. Cobrador, yo recuerdo a mi madre que decía, no, yo soy pobre, pero a mi casa no vienen cobradores. Iba uno, el de la enciclopedia Quillet, pero ese está bien porque ese era para la educación de mis hijos. Pero a mi casa no van cobradores. Este además era cobrador de impuestos. Levante la mano al que le gusta pagar impuestos. Ay, gracias, Señor. Estoy pagando mis impuestos a la DGI. Dígamelo. Allá hay uno que le gusta. Mi hermano, usted se ganó el premio hoy, que le gusta pagar impuestos. A mí no me gusta. Yo lo pago, pero no me gusta. Cobrador de impuestos. Saben que los publicanos, para hacer que la gente pagara impuestos, el publicano era un mediador. Él iba donde la persona y extraía la mayor cantidad posible de impuestos y le decía al individuo, no, es que tú debes esto. Y era estricto. Cuando iba a la estafeta de Roma, decía, no, esa persona no debe tanto. Realmente tiene estas excepciones. Y la diferencia entre lo mucho que cobraba y lo poco que pagaba era lo suyo. Eran ladrones. Y eran mentirosos y eran extorsionadores. Y Jesús da una parábola donde dice que el pastor o el cura del pueblo no fue recibido y el político corrupto de los que están ahora en esas operaciones que hace la fiscalía, ese que se arrepintió, Dios lo recibió. Y eso es imposible de absorber. ¿Cómo? Porque el Evangelio presenta contrastes y paradojas, presenta contradicciones aparentes. En segundo lugar, el religioso oraba tranquilo. El cobrador de impuestos, el pecador, estaba perturbado. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Dios, te doy las gracias. Era reformado. Dios es soberano. No, por gracia. Yo me sé ese lenguaje bien, hermanos, porque yo soy... No me burlo de eso, no lo digo por burla. Pero así como los alcohólicos dicen que son alcohólicos siempre y simplemente se mantienen abstemios, yo soy un fariseo. Dios sabe que yo soy un fariseo en mi alma y lo sufro. Pero yo le digo a la gente, mira, yo soy un fariseo en recuperación. Pero yo me sé todos los trucos de los fariseos, porque yo soy uno por décadas. Entonces uno tiene el lenguaje correcto. Bueno, mira, yo realmente tengo 41 años en la fe, solamente he conocido a mi esposa y bueno, he tenido una vida moral y limpia y pulcra. Gracias al Señor. Mentira. Yo quiero decirte que yo he tenido una vida limpia y pulcra, que no es como la tuya. Y el fariseo oraba tranquilo, puesto de pie, porque de pie se reciben las medallas y las condecoraciones y los diplomas y los galardones. El publicano también a lo mejor estaba de pie, pero a lo lejos su alma estaba postrada. El fariseo oraba consigo mismo, su mente estaba llena de sí. Él leía la Biblia y pensaba que Dios estaba dándole alabanzas a su buena vida. No entendía que Dios estaba hablando de su Mesías. Él leía el Salmo 1 y él creía que él era ese varón bienaventurado que no anduvo en camino de malos y que se deleita en la ley de Jehová día y noche. Ninguno de nosotros hace eso. Él leía el Salmo 15 y él pensaba que él era ese hombre que podía subir al monte de Dios. No, hombre, el que puede subir al monte de Dios fue Cristo, que guardó la ley perfectamente y ahora en él nosotros también subimos. Pero el fariseo no lo entendía, él creía que era de él y oraba consigo mismo, tranquilo, gozoso de sus frutos de santificación. El publicano oraba con el alma postrada. Se paró a lo lejos. El publicano estaba devastado
e imploraba por misericordia. De lejos, porque él no se sentía digno de ir al templo a orar y hablarle a Dios en su presencia. Publicano me acuerdo cuando yo tenía 12 o 13 años, que yo me crié en un barrio pobre, pero mi madre me envió a estudiar a un colegio de ricos en esa época. Y yo estaba rodeado de amiguitos ricos, pero yo era pobre. Y recuerdo una vez que fui a uno de los clubes de la capital, a un club de personas pudientes en esa época, no sé hoy, el Club Arroyo Hondo. Me paré ahí en la verjita para ver si el amiguito mío que estaba ahí, porque él vivía por ahí, me dejaba entrar para yo jugar baloncesto. Pero el amiguito me dijo, no, yo no te puedo dejar entrar. Y me tuve que devolver a mi casa otra vez, sin ir. Pienso hoy que mi amiguito se avergonzó de mí. No, yo no voy a entrar a ese tipo aquí, porque este es mi barrio. Una cosa es en la escuela. Pero siempre me consuela cuando me acuerdo de esa historia que parece triste, que Jesús sí recibe al pecador. Que Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y en esta parábola aparece uno que es recibido porque se postra delante de Dios. Y en tercer lugar, el moralista es humillado y el pecador es exaltado. Te doy gracias, no soy como los demás hombres, no soy injusto, no soy ladrón, no soy avaro, diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, ni siquiera soy como ese publicano que está allá. Feliz, moralista, el reformado, servidor, amante de las Escrituras. El fariseo tenía las palabras correctas, pero era una humildad pretendida. Su pastor tiene una frase que a mí me encanta, porque la mía es: yo me hago el muerto a ver qué entierro me hacen. Él me dice: no, yo me hago el chiquito para que me carguen. El fariseo era eso: te doy gracias, Señor. Pero era humildad falsa, no era real. Yo no soy como los demás, no somos iguales. Una vez una hermana le dijo a mi mamá eso. Mi mamá fue y le dijo: fulana, tú sabes. La hermana le dijo: no me trates de tú, usted, que no somos iguales. En la providencia de Dios, mi mamá terminó siendo la casera de esa hermana. Pero bueno, esas son otras historias. Pero él realmente sentía: no somos iguales. Yo no soy como los demás. Yo no soy como esos tigres que van a esos sitios de la Venezuela. Cuando vengo a la iglesia y paso con mis niños, ven esa corrupción ahí. Por eso vamos a la iglesia, porque somos personas piadosas. No somos como los demás. La parábola molestó. La parábola turbó a los que la escucharon la primera vez. Uno la lee y piensa que es para el vecino, pero el Señor le estaba hablando a los fariseos. El Señor le estaba hablando a los religiosos. Nosotros somos personas religiosas. Yo no soy ladrón. Curioso, Pablo explica lo que significa ese mandamiento en Efesios. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus propias manos para compartir con el que tiene necesidad. Entonces no es no robar, es compartir. Este lapicero, ¿de quién será este? Bueno, este me lo regaló mi esposa. Ese se lo robó ella. Yo siempre ando con lapiceros de Komatsu. Yo trabajo en Komatsu. Pero Komatsu hace esos lapiceros para clientes. Y nos dice a nosotros: sí, hombre, sí, no te preocupes por eso. Tenía un jefe que le escribía cada vez que tomaba una cosa: mira, no me escribas para eso. Tú resuelves lo que necesites en la oficina. Pero realmente el lapicero es de Komatsu para los clientes, no para mí. O sea que si vamos al estricto rigor de la palabra, yo también soy un ladrón. Y si yo en mi trabajo tomo el teléfono para atender una llamada rápida del pastor, mi empleador me está pagando para que trabaje para él. O sea que en estricto rigor estoy robándole a mi empleador porque tomé una llamada del pastor. ¿Se complica la cosa? No, pero es tan así la cosa. No robarás. Si quieres ir por la ley, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y si quieres ir en estricto rigor por la ley, trabaja con tus manos para compartir con el que tiene necesidad.
No la ofrenda y lo poquito que regalamos de lo que nos sobra, no. Trabajamos para el necesitado. No, pero así no, yo trabajo para mis hijos. Ese es el punto. El fariseo decía, yo no soy como los demás hombres, ellos son ladrones, yo no. Ellos son injustos, yo no, dikaios. Esa palabra significa conforme a la medida de Dios. Alguien puede levantar sus manos y decir, yo soy conforme a la medida de Dios, por mí mismo. En Cristo lo somos, pero por mí mismo, conforme a la exacta medida de Dios. Si marcares la iniquidad, dice el salmista, ¿quién podría estar en pie? Libro de Job, capítulo 4, versículo 18. Dios, si quisiera, hallara falta en sus ángeles. Ni los cielos son limpios frente a sus ojos, ni en sus ángeles confía. ¿Quién puede llenar esa medida? Nadie. Además, no soy adúltero. Y Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Se comparaba con el publicano y se creía mejor, porque no entendía que el Salmo 14 y el Salmo 28 dicen, Jehová miró desde los cielos a ver si había algún justo. Y esta fue la conclusión de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El publicano, por el contrario, se golpeaba el pecho. El fariseo diezmaba menta, comino y eneldo y daba ofrendas de todo cuanto ganaba. Estricto, riguroso, meticuloso. Y el publicano se golpeaba el pecho. Es interesante porque en el texto original es una acción continua. El publicano decía todo el tiempo, Señor, sé propicio a mí el pecador. Pero uno lee en la versión vieja, sé propicio a mí el pecador. Esa palabra es una palabra técnica que significa, Dios, remueve tu ira de mí y muévete a misericordia. Este hombre lloraba, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. No se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Hago una aclaración y una nota teológica. Yo no estoy diciendo con eso que para venir a Dios hay que prepararse emocionalmente. Esa era una falsa doctrina que existió en algún momento. Los que leen, y yo sé que este es un púlpito bien informado y bien teológico, y que aquí hay gente que lee la famosa controversia Marrow del siglo XVIII, si no me equivoco, y Thomas Boston y los hermanos Erskine. El evangelio se recibe sin mediación. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el que mira al Hijo de Dios es salvo. No hay que prepararse, no hay que sentir cierto dolor, cierta preparación, cierta ternura de conciencia. No, ven a Cristo y vivirás. Ven. Pero es que yo no entiendo bien. Ven. Sí, pero es que entonces, ¿cómo es la teología de la iglesia? Mira a Cristo y vivirás, como dice el viejo himno. Mira y vida en Él tendrás. No hay que prepararse. No obstante, el publicano sentía dolor por su pecado. Su petición era, Señor, ten misericordia de mí. Quita tu ira de delante de mí. Sálvame, perdóname. ¿Conocen lo que es esa oración de quebrantamiento? Sí, yo la hice en el año 1980, el 28 de septiembre. No, yo hice la mía ahorita, sentado ahí. ¿Cuándo tú te convertiste? Yo, esta mañana. Y ahorita, y siempre. Yo siempre me estoy entregando a Cristo. Yo no me atrevo a hablarle a Dios sin decir, Señor, yo estoy viniendo aquí en el nombre de Cristo. No es una formulita. Es entender la justicia que tenemos. Es la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque el texto dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y cómo termina esto? Porque la parábola no es para que seamos como el publicano y no como el fariseo. No, la parábola es acerca del evangelio. Y hubo alguien que en su vida hizo perfectamente lo que el fariseo no pudo. Él guardó
toda la ley sin fallar. ¿Cuánto hace que no leen Deuteronomio? No me enseñen las manos. O Levítico, o Números, o Éxodo. Todas esas leyes, más de 600 mandamientos. Y él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Porque pasarán el cielo y la tierra, mis palabras no pasarán. Y ni una jota, ni una tilde de la ley caerá a tierra. Todo ha de cumplirse. Y él la cumplió. Él dijo, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Y por eso él me ama. Ese fue Jesús. Jesús sí hizo perfectamente lo que el fariseo apenas pretendía. Pero en la cruz, a Jesús no le dieron lo que al publicano y a ti y a mí nos dieron. En la cruz, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Y uno lee el versículo y lo repite y se lo lee al inconverso. Vamos a pensar un momento en la cruz. Y ahí está el Hijo de Dios. El deleite del Padre desde la eternidad. En quien el Padre siempre se complació. He ahí mi Hijo amado. En él tengo deleite. Los que llevan a sus hijos a deportes y ven a sus hijos o a sus hijas tocando o practicando deportes y uno se deleita. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Cuando Cristo es bautizado y sale del agua, Dios abre los cielos y dice, ese es mi hijo. Y en la cruz, el hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y saben qué hubo del cielo? Silencio. En la cruz, el Hijo sufrió la ira de Dios. Sin mitigación. Sin calmante. Sin nada que redujera su percibir el dolor del abandono y de la ira de Dios. Porque Jehová cargó en él la ira que nosotros merecemos. Esa parábola nos recuerda que hubo uno que en su obediencia activa hizo todo lo que Dios demandó y satisfizo la justicia de Dios en la ley y en los profetas. Y en la cruz, pasivamente, obedeció las consecuencias de la justicia de Dios al que violaba esa ley. Porque aparte de la ley de los profetas, también la justicia de Dios se manifestó en Cristo en la cruz. Y por él, nosotros tenemos la bendición de que Cristo fue hecho por nosotros maldición para librarnos de la maldición de la ley. ¿Es mala la ley? No, la ley es buena. Y el mandamiento es santo y justo, pero yo no puedo cumplir la ley. Yo no puedo amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente. Y muchas veces me postro y se me llena el piso de lágrimas y le digo, Señor, yo quiero amarte más. Yo debería amarte más, pero no lo hago como debería. Ni tú tampoco. Pero se secan mis lágrimas cuando pienso que hubo uno que ama y amó a Dios como yo debía hacerlo y en mi lugar pagó las consecuencias de no amar a Dios. Dice Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo, maldito sea. Uno fue hecho maldición en nuestro lugar para darnos la bendición de que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Concluyo con estas palabras de Martín Lutero. Dios no acepta a nadie excepto a los abandonados. Dios no sana a ninguno excepto a los enfermos. Dios no le da la vista a nadie sino a los ciegos. Dios no resucita
a ninguno excepto a los muertos. Y Dios no santifica a nadie excepto a los pecadores. Después de 30 años o más predicando, esto me pasó hace 8 años, sirviendo al Señor desde mi niñez, pasé por una aflicción y una vergüenza y una humillación indescriptibles que no vienen al caso traerlas. Y una noche, con mi alma turbada, yo le pregunté esto a Dios: ¿acaso soy yo el peor pastor para que tú me hicieras esto? Y yo no escucho voces, yo no tengo experiencias sobrenaturales ni pentecostales, no las tengo ni las he tenido. Pero esa noche es como si hubiese escuchado esta respuesta. Por eso, porque tienes 30 años gloriándote de tu doctrina, gloriándote de tu servicio, gloriándote de tu testimonio, y olvidaste que si alguno ha de gloriarse, gloríese en el Señor. Pablo dice: mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos nobles, ni muchos fuertes, ni muchos sabios, ni muchos entendidos. Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y por Dios, vosotros y yo también estáis en Cristo Jesús, quien ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios los bendiga, mis amados.